Capítulo 1. No quería pensar que en la mitad de vida que le quedaba por delante, se la pasaría desde el metro a las conferencias de prensa y luego a su casa para almorzar apurada, ver poco a sus hijos y regresar al periódico para poder concentrarse en alguna crónica el fin de semana. La playa, estas vacaciones, su mitad de ciclo vital andada, su mayor soltura intelectual y laboral, le estaban permitiendo por primera vez en su vida lograr la detención necesaria para dejar que las cosas esenciales volvieran a fluir desde su fuero más interno y personal. Ciertamente sus últimos devaneos amorosos no habían sido lo suficientemente contundentes como para generar en ella otra crisis existencial, como las vividas en el pasado. Ya no le dolía tanto el amor y se levantaba sola al poco tiempo. Estas aventuras de los 40 no pasaban de entregarle cierta cuota moderada de sexo, pasión y cuestionamientos momentáneos y livianos. Era por primera vez libre de dramas sentimentales y de verse en la obligación de responder a otros acerca de su vida. El tiempo que dedicaba a este aspecto de sí misma era suficiente y más aún lo veía como un exceso de obstinación pensar lo contrario. A sabiendas de que sus antiguas historias la habían hecho sufrir precisamente por el desarraigo que era incapaz de generar desde dentro de sí, ya no quería apegarse nuevamente a nadie. Su vida con Antonio, su exmarido, había sido bastante rica en vivencias compartidas, desde un enfoque del realismo, del día a día, del amor cotidiano, el que había estado condimentado con algunos paisajes y fantasías orientales e indígenas que la habían hecho ver la vida desde su inmediatez y criar a sus hijos al lado de un compañero que la ayudaba en su diario vivir. Todo pareció responder casi a una fórmula matemática del éxito hasta que tuvo que pasar lo inevitable, en tiempos del amor incierto, en una sociedad cambiante, donde el amor también es un bien desechable. La química cedió a los encantos de terceros, un tercero para ella y otro tanto para él. No pudieron resistir la colusión según sus terapeutas de cabecera, y entonces, este buen intento de familia feliz veía llegar su propia muerte, previo caos e intento de salvataje desde todas las vías posibles e imaginadas que estuvieran a mano. En el fondo, sabía que no era fácil dejar el sueño invisible que ambos habían desarrollado como paisaje implícito que surgía utópico siempre desde el interior de esta relación. Se habían conocido pretendiendo desde la magia reconstituir un espacio para el amor, en los tiempos donde burlarse de la modernidad resultaba un atractivo alimento para el resurgimiento de una sexualidad prehistórica que se apoyaba en aspectos cuasi mitológicos de la existencia. Esto duraría hasta que Antonio conociera a otra mujer en un momento de su vida en que su trabajo comenzaba a darle mayores frutos. Cassandra, en plena época de crianza de sus 2 hijos pequeños, con menor tiempo para poder compartir con Antonio su diario vivir, también se nutrió por otro lado del encantamiento que le produjo alguien en el periódico donde trabajaba, que tenía más cosas en común con ella y todo aquello que a la vida de Antonio le faltaba. Soñó en ese entonces que este héroe encantado la llevaría por la cosmopolita vida que nunca había querido tener, pero que ahora misteriosamente la seducía, y paseando por su mundo de sueños, se encontró de pronto inventándose excusas para poder estar más cerca de aquel personaje. Entretanto, Antonio empezaba a relacionarse cada vez más con una joven que reeditaba en él todas las vivencias pasadas de sentirse solicitado, admirado y seducido desde un aspecto estrictamente carnal, moderno, laboral y onírico también. Todo parecía demasiado para ser cierto. Valía la pena jugársela por esta riesgosa aventura y empezar a ausentarse del hogar. Para su desgracia, no le duró mucho este impulso de ser nuevamente intensamente feliz, pues Cassandra, exigente de lo que habían sido como pareja, no haría vista gorda de los deslices de Antonio. Si bien de sí misma, tampoco reconocía el peso de su propia carencia afectiva. Resultado, al poco tiempo de ventilarse el conflicto con los consabidos llantos, gritos y jarrones quebrados con que suelen adornarse estas escenas, se les vino encima el quiebre de una relación.
2 hijos pequeños que no entendían lo que ocurría, sufriendo los embates de la separación, sobre todo en los momentos de tristeza de sus padres, lo que también tiñe el ambiente familiar de un ensombrecido ánimo que empieza a afectarlos en todo sentido. Con el tiempo, aprenderían a superar estos sinsabores de la vida y recibirían igual el cariño que se necesitaba en la vida para saberse queridos, mimados y respetados en los nuevos espacios familiares. Por primera vez, Cassandra se daba cuenta que la relación de un padre con un hijo era para siempre. Descubrió a su pesar que el amor de pareja, en cambio, era más condicional y pasajero. Algo la ataría de todos modos a Antonio, y eran estos 2 niños. Por primera vez en su vida, no podría darse el gusto de controlar todas las variables y debería acostumbrarse a aquello. Esto se transformaría en una especie de duelo con un muerto viviente que la visitaría en más de una ocasión, con la indiferencia suficiente y necesaria para no confundir las cosas. Pudo entonces, pese a sus sufrimientos, ser bastante generosa, privilegiando el beneficio que otorgaría esta actitud facilitadora, y así sus hijos podrían contar con un padre en todo momento. El supuesto trauma de la separación fue vivido por los pequeños Ignacio y Rodolfo, como la tristeza que vieron muchas veces en los ojos de sus padres, al no poder ellos devolverles una familia como la de antes. A Antonio le dolería mucho más el tener que renunciar a la presencia diaria de sus hijos y por primera vez comenzaba a valorar este aspecto. Aunque en el último tiempo no había podido compartir con Cassandra, sobre todo por su absorbente trabajo de alcalde de una comuna, donde se requería su asistencia a distintos eventos y situaciones que resolvía más con la ayuda de Blanca, su nuevo amor. Ella le estaba ayudando a paliar la ausencia familiar de una manera mucho más real y concordante con el tiempo en el que vivía, de almuerzos en restaurantes, de visitas a terreno y elaboración de informes hasta altas horas de la noche junto a su fiel ayudante. Cassandra lo sabía, era bastante intuitiva y se sentía cansada de competir y luchar por su terreno de pareja, el que veía cada vez más reducido a la nada. El desencantamiento era recíproco. Solo faltaba la gota que hiciera rebalsar el vaso de la intolerancia, para que uno de los dos tuviera que marcharse definitivamente. En este caso, fue Antonio quien dio el paso determinante para no alterar más la estabilidad de su familia. La escena que precipitó las cosas fue aquella en que ya había llegado mucho más tarde de lo habitual, aduciendo motivos muy poco convincentes para su mujer. Esta vez, ella quiso esperarlo para interrogarlo sobre su demora, pero Antonio, con un aire de suficiencia después de haber saboreado una conquista esperada desde hace tiempo, dilató nuevamente el asunto. Sin duda, Blanca lo había podido retener, hasta el punto de provocar la suficiente cólera en Cassandra, para que ésta tuviera que pedirle que de una buena vez se marchara a vivir fuera del hogar y muy lejos de ella. Después, entendería a lo largo de su vida que estas reacciones impulsivas y desproporcionadas se pagaban caras. Lo que creía entonces era que las rupturas podían otorgar el beneficio de nunca ver más al otro, cuando la convivencia llegaba a ser poco soportable. Este fue su primer aprendizaje en una nueva vida que comenzaría recién entonces. Ni los matrimonios ni las separaciones son eternos, pensó, cuando ya un tiempo después de consumado el triste desenlace, Antonio venía con cierta frecuencia a ver a sus hijos. Quizá Antonio partiera para siempre desde su corazón, pero en el aspecto parental aún estaban ligados de por vida a través de estos 2 hijos que para ambos eran el sentido de sus vidas. El miércoles debió partir temprano con los niños al colegio en su primer día de clases. Antonio los iría a buscar a la salida. Cassandra comenzó a relacionarse con él en torno a las necesidades de los niños. El vínculo era ahora principalmente a través de ellos. Ella pensó acerca de su decisión, si ya no había vuelta atrás y si había elegido el camino correcto. Se dijo a sí misma que la vida de las esposas y de las amantes solo se distinguían en su dosis de ágape y eros. Cada vez que estuvo al tanto de la vida de Antonio, sus detalles y citas, se sentía un poco dueña de su vida, pero al mismo tiempo
desconociendo toda una vida erótica oculta. Por otro lado, Blanca no había perdido el tiempo y disfrutaba con Antonio en un plano afectivo cada vez más cercano. Parecía llevarlos cada vez más lejos, el soplo de la creación volando juntos como en un cometa. Se reían burlando la verdad y la mentira de las palabras. De verdad parecían ser buena yunta en esos instantes. Se desenmascaraban desde esos cuerpos como imágenes y se dedicaban a bailar juntos hasta quedar tiesos en el suelo. El otro mundo real, donde el ámbito laboral estaba disociado del universo familiar, contribuía a que Antonio y Cassandra fueran ahora prácticamente dos desconocidos. No se nutrían mutuamente, se evitaban en estos dos territorios. Blanca pasó a darle un aire familiar a ese frío espacio del trabajo tan impersonal. Cassandra, en cambio, tenía completamente ocupado su tiempo laboral y hogareño. Sin embargo, su espacio de pareja se veía cada vez más reducido en los últimos años de matrimonio. Así es como un día Horacio, su amigo en el periódico, le sorprendió un día en estas cavilaciones. «Te he notado muy pensativa en estos días», argumentó. «¿Qué te ocurre?» Cassandra lo miró, descubriendo algunas canas que le daban la confianza que inspiran las blancas cabelleras de los viejos sabios, y decidió sentarse un momento a su lado a conversar. Había sido duro el día, insoportable el calor y el humo de los autos. Solo le vendría bien tomar un jugo de naranjas y una conversación tranquila. «No lo sé», respondió, «estoy muy confundida». «¿Quizás ya estás empezando a sentir un poco de soledad?» «No, creo que es más bien tristeza. Tengo la sensación de haber perdido algo de verdad importante. Y me pregunto si realmente hice todo lo que estuvo a mi alcance para rescatar mi matrimonio del naufragio. Anoche soñé que escapaba de un gran maremoto y mientras el agua avanzaba yo subía sin parar por unos cerros con árboles. Entre medio vi a Antonio. Sé que era él, por lo delgado, moreno y su bigote característico. Estaba con una mujer, ¿sabes? Sentía que él quería algo, quizás poder ayudarme, pero yo no dejaba que lo hiciera. Entonces seguía sola subiendo rápido cerro arriba para poder ponerme a salvo. Lo extraño, ¿sabes? Es que no iba con mis hijos. Simplemente el sueño tenía que ver sin duda con nosotros. ¿Y cómo lo interpretas?, preguntó Horacio, quien se veía interesado en su vida. Esta imagen era distinta de aquella del frío y calculador periodista al que lo único que parecía interesarle era la organización del diario. Este era un Horacio más humano y más vulnerable, también muy seductor. «Bueno», contestó un poco vacilante, «creo que sin duda es la carrera de obstáculos que debo sortear después de separarme. Si bien me gusta esta soledad, se me dificulta el camino cada vez más. Aunque he aprendido a lidiar con mi rabia y pena, eso de ver a Antonio emparejado en mis sueños aún me causa dolor». «¿Y no quisieras lo mismo para ti?» «Uf, esto de ser mujer es un poco más complicado de lo que creía. Ustedes simplemente cuando terminan una relación buscan otra de inmediato para consolarse. Nosotras, en cambio, debemos primero llorar bien lloradas al muerto y después pensar la segunda parte del asunto». «¿Cuál?» «Lidiar con lo que piensan los demás». «¿Te importa mucho lo que digan?», concluyó. «No es que me importe, Horacio. Lo que pasa es que en estos países latinoamericanos, con respecto a una mujer, lo que se espera es que sea una santa o, de lo contrario, una puta. No existe esa demarcación en el mundo masculino. Antes del matrimonio y después del matrimonio es lo mismo para ustedes. Si no, anda y comprueba la cantidad de hombres infieles». «¿Acaso las mujeres no lo son?», se defendió instintivamente Horacio. «No tanto», aseveró Cassandra con demasiada seguridad feminista. «Y si lo hacen, no es con motivo de vanagloriarse ni de refregarte acerca de sus nuevas conquistas amorosas». «A ver», dijo seductor y burlando las distancias al punto en que Cassandra pudo sentir su aliento, su temperatura corporal y también sus ansias. «¿Me encuentras conquistador?». Ella hizo el movimiento opuesto sin rechazarlo abiertamente, pero cuidando de no ceder a sus encantos. Si bien le parecía un tipo atractivo, algo de su simpleza y brutalidad le hacían escapar de un contacto más profundo. Era el perfecto animal humano bien dotado de movimientos e intelecto, pero no así de sensibilidad. Ella pensó que aún le haría falta algo de femineidad,
de Jean, de ser más receptivo de lo que era. Antonio sí lo había sido, y por esto lo extrañaba mucho. Era raro en este país encontrarse con un espécimen masculino capaz de expresar tanto, sin tener apariencia ni modos de marica. Antonio era todo un hombre, sin necesitar demostrarlo a cada momento. Esto es lo que rechazaba de Horacio. Él jamás se daría esas licencias, ese aparecer como un ser vulnerable. Sin embargo, le agradaba de él su niño juguetón y complicidad de pirata, una ingenuidad guiada por la pasión expresada en los ojos cuando sentía algo de verdad por alguien, y el movimiento corporal que quedaba como evidencia de esa sensibilidad en él. Para ella, hasta el ocultamiento en Horacio carecía de ocultamiento. Ella se podía dar cuenta perfectamente bien cuando iba o venía de una aventura nueva. Bueno, Horacio, creo que tendremos que seguir conversando mañana. Se me hace tarde y tengo un buque con 2 tripulantes pequeños que esperan que llegue su capitán a hacerles algunas gracias, para recordarles que también tienen infancia para disfrutar. Está bien, si así lo quieres, nos vemos mañana. Podríamos almorzar juntos si quieres. De acuerdo. Y se fue rauda bajando en el ascensor hacia el estacionamiento. Capítulo 2. Subió al auto escuchando una música de artefactos poéticos, una iniciativa de un amigo músico que se dedicaba a recopilar poesía para musicalizarla. Era su manera de acortar distancias en los enormes tacos céntricos. Le pareció interesante este último disco con la voz de Octavio Paz, y siguió saboreando concentrada esa delicia poética, hasta que sucedió algo inesperado para ella. En el semáforo de la vía principal que llevaba hacia su casa, al detenerse, se encontró con la mirada de alguien que le pareció más que familiar. Se miraron, pareciendo el tiempo detenerse por un instante eterno. Se dijo a sí misma que esto solo ocurría en las películas. Pudo darse cuenta de que se contemplaban. Ella sintió que lo había visto antes de que él pudiera fijarse en ella. Luego, despertó con el bocinazo del auto que venía atrás, desesperado por avanzar. El tipo le pareció guapísimo, pero más que hermoso, en sus ojos podría haberse quedado la vida entera. Tenía además la extraña sensación de déjà vu. Ya se sentía un poco fuera de sí, cosa bastante rara en ella. Luego, siguió su marcha con la tristeza de fragmentar su vida a cada rato, en una ciudad donde los bocinazos eran capaces de interrumpir los pensamientos más interesantes. Al llegar a casa, Rodolfo sollozaba, pues Ignacio le acababa de dar un puñetazo que lo dejó tirado en el suelo. Cassandra lo reprendió con energía, señalándole la gravedad del asunto y que era mejor cooperar y ayudar a ordenar su pieza, que estaba caótica. Se fue refunfuñando a hacerlo, mientras Rodolfo se comía unas nueces que Renata, la niñera, le había partido recién con mucha paciencia. Si no fuera por Renata, se decía, su vida sería imposible. Ella era de gran ayuda y su carácter no daba pie a que se enemistaran. Estaban por varios años juntas y habían aprendido a quererse. Rodolfo había derramado sobre el mantel un jugo de naranjas, logrando fastidiarla aún más. Lo reprendió también a él, y como estaba taimado por esto, la molienda de nueces le sirvió de consuelo hasta que su hermano Ignacio lo golpeara. Cassandra bostezó, cansada. Revisó su correo electrónico. Solo noticias de congresos y actividades en el periódico, lo de siempre. Sorpresivamente, llamó a Antonio para preguntarle si podía llevar a almorzar a los niños a su casa. Sabía que este fin de semana no era de salida con él, pero al percibir el tono de queja en la voz de Ignacio, accedió a que fueran. Cassandra estaba contenta de poder descansar un poco de los alborotos infantiles y encontró genial la idea de que se fueran a almorzar a casa de Antonio. Cuando éste llegó, ella se encontraba limpiando una pared con un gorro de exploradora, un short que le sentaba bien y el pelo desordenado, un maquillaje suave que le hacía resaltar cierta luminosidad en el rostro, que le venía faltando a causa de las trasnochadas recientes. Al llegar Antonio, este le pidió unos minutos el computador para revisar el correo electrónico, pues el suyo estaba formateándose. Ella accedió generosa. Antonio, al parecer, era de esos hombres que siempre le resultarían atractivos. Su tono de piel moreno, su juventud y su tranquilidad en el saber estar
le hacían pensar que en realidad este había sido un muy buen compañero a la hora de vivir juntos. Se miraron cortamente, como siempre ocurría en estos últimos 5 años desde que se había separado, sin querer pretender ninguno de los dos conquistar o seducir al otro. Parecía este ser un acuerdo tácito que era sagradamente respetado por ambos. Su trato recíproco era cordial, intentando ser por sobre todo afectivamente indiferentes, de modo de no generar expectativas en el otro que dieran pie a un sufrimiento al no ser correspondido. Al parecer, estaban cansados de las heridas. La indiferencia había resultado ser la manera más práctica para acortar los tiempos de comunicación verbal. En lo corporal, sin embargo, el diálogo continuaba y era de una guerra sin fin. Sus ojos nunca se ponían tan impenetrables como cuando llegaba a él, sus manos nunca tan tiesas, su sexo totalmente ausente. El pelo le importaba un comino. La suma de ser mujer se anulaba automáticamente ante la presencia de Antonio. Solo le faltaba el balde de agua fría que terminaría por arruinar su fin de semana. Antonio, como pocas veces, apareció con su nueva conviviente Teresa. Blanca había pasado a la historia después de unos arranques de celos en relación a sus hijos, y Antonio nunca estuvo dispuesto a las dificultades en el amor. Solo quería la armonía, y eso se lo proporcionaba bien Teresa, una mujer tranquila y con una niña muy mimada que la acompañaba a todos lados. Supo ganarse el corazón de Antonio acercándose a Ignacio y Rodolfo cada vez que visitaban a su padre. Era la perfecta mujer tranquila que no le daría tormentas en su vida. Esta vez apareció con ella a dejar de regreso a los niños a casa. En realidad, a ella le habría gustado verlo de nuevo solo, pero tranquila, sin nadie que viniera a delimitar territorios. Cassandra estaba muy cansada de eso. No soportaba la idea del control, tal vez porque a ella misma le había costado aprender a deshacerse de éste. Menos de esta mujer hacia su exmarido, y aun que viniera a recordarle viejas rencillas acerca de vencedores y vencidos. Si algo bueno había conseguido con este nuevo ciclo de su vida, era el desprenderse del objeto amoroso como una posesión personal. Le parecía que la posesión era un asunto del pasado, y veía un cierto subdesarrollo mental en aquellas mujeres que seguían manifestándolo en su vida, como una forma precaria de conservación. Quería gritar, pero no podía. Para Antonio, pensaba, el aprendizaje no existió. Sencillamente repitió la historia con el mismo patrón electivo. Empezaba a sospechar que este tipo de elecciones nunca eran conscientes. Ignacio la motivó a saludar a Teresa, solo como un gesto de reconocimiento y para no herir los sentimientos de nadie. Para los niños, los problemas generados entre los adultos eran siempre de fácil solución. Solo más adelante, Cassandra descubriría que para Antonio, su Edipo no resuelto le pedía el gesto conciliatorio entre la exmujer madre y su actual novia. Aún su psicoanálisis temprano le dejaba huellas en la forma de concebir el asunto, erizando a Antonio cada vez que se refería a su pareja de este modo tan frío. Para Cassandra, el ritmo de su olvido era otro. Eso él no podía entenderlo, y solo lo hizo cuando ella le señaló que la gran diferencia producida entre ellos, en cuanto a la facilidad del olvido, se originaba en el modo mismo en que se eligieron. Una vez Cassandra le había dicho: «El asunto fue más fácil para ti, Antonio, y quizás por esa razón no te puedes poner en mi lugar, pues yo sí me casé queriéndote, en cambio tú no. Por eso para ti esto no duele del mismo modo, y por favor, déjame en paz». Recordó ese momento de su vida para tranquilizar sus hormonas en plena revolución y su grito atragantado de tan reprimida que estaba. Finalmente, la feliz nueva pareja emprendió su marcha, lo que le permitió a ella quedar a solas con su hijo Ignacio, quien no parecía comprender aún estos asuntos de los grandes. Lo que trajo una aclaración de su madre con respecto a no hacer de puente entre Teresa y ella, pues no era necesario. En asuntos de amores, Cassandra se sabía tajante con respecto a que no le interesaba ser moderna y abierta con la nueva pareja de su ex. Lo suficiente había llorado al muerto para tener que seguir llorándolo eternamente. Sentía que ya era suficiente. Eso podría hacerse crónico en la forma de un triángulo edípico, donde ella
se llevaría la peor parte si se ponía tan moderna. Lo que más la motivaba ahora era su actual trabajo. Horacio le había propuesto un proyecto conjunto, lo que implicaría viajar a Italia. Florencia ofrecía un escenario espectacular para olvidar viejas penas. Le parecía que 5 años ya era tiempo suficiente para dar vuelta a la página. Pese a que aún quedaban algunos celos, pensaba que estos eran parte de su yo primitivo, edípico, aquel yo que quería conservar a Antonio pese a que no hubiera química ni vínculo significativo. Estaban francamente distanciados. Esa era la realidad, y ella debería mirar de nuevo hacia adelante. Si no se desapegaba del pasado, no podría recomenzar. Antonio era un buen hombre como padre, aunque tuvo sus largas intermitencias de ausencia por un par de años, durante la plena adolescencia de los chicos, lo que trajo sus repercusiones. Ahora solo era su expareja y alguien con quien podría compartir momentos esporádicos. Entendía ahora más que nunca su silencio, ya no se extrañaba de su actitud. Decidió celebrar sus 40 años con una fiesta de disfraces a la que asistieron unas 30 personas. Cassandra vestía como una hippie de la década de los 70. Así se sentía cómoda, con esas ropas, haciendo de anfitriona de sus invitados. Comenzaron a llegar disfrazados uno a uno, un par de payasos, 2 zorros, un par de brujas, un escocés, una mujer hindú, Cleopatra, un pirata, la mujer del pirata, una pareja de mexicanos, una bailarina de Charleston, otra hippie como ella, la Madonna y un matrimonio disfrazado de árabes, entre otros invitados. Comieron, bebieron y bailaron hasta quedar exhaustos. Lo pasaron realmente bien. Hacía mucho tiempo que no organizaba una fiesta de ese tipo y volvió a sentir la emoción que otorga, como en el teatro, el estar disfrazados. La última fiesta de disfraces que recordaba era la cofradía medieval a la que fue casi arrastrada por un compañero de universidad que la recordaba muy bien, por aquellas largas conversaciones existenciales que tuvieron. En esa ocasión, la lectura de poemas, su secreta afición, había sido el motivo del encuentro. La primera fiesta de disfraces a la que había asistido en su vida se debió a la invitación de una amiga de universidad, que la llevó a una fiesta organizada por un grupo de jóvenes de su escuela. Si bien, en esa ocasión, al ir disfrazada de pijama y con unos cachirulos en el pelo, pudo pasar por la Cenicienta entre tanta princesa y príncipe, pudo bailar como nadie gracias a la soltura de su vestimenta. Un joven descendiente de alemanes efusivamente la invitó a bailar valses austriacos y se sintió llevada en sus brazos como una princesa que no sabe de su simple vestimenta, sino solo de música y de pasos acompasados. En este evento organizado por ella misma en su trabajo, si bien se entretuvo, por alguna razón no se sintió con la soltura de las anteriores. Tal vez sus 40 años no habían pasado en vano, y se anunciaba en adelante un nuevo ciclo, donde los proyectos venideros le ayudarían a desarrollar lo que había soñado alguna vez para ella, considerando que aún era responsable por 2 vidas que tenía que mantener. La muerte sabía. Era el destino seguro obligado para todos, pero el tener conciencia de ella traía lo urgente por hacer, lo impostergable. Solía alimentarse de una especie de visión cósmica de verdadero sentido. Cada vez que tenía un tiempo de hacer lo que aprendió en lecturas iniciáticas, mirar a su propia muerte y desde allí empezar de nuevo. Conocía desde siempre este sino en ella y lo redescubrió en un viaje a Centroamérica después, cuando un chamán maya le señaló que según su fecha de nacimiento la acompañaba el signo de la noche azul, lo que significaba morir cada vez para transmutar. Lo mismo experimentó durante los ensayos de teatro de la universidad alguna vez, mientras representaba a la mitológica ave fénix, capaz de renacer de las cenizas. Y eso era ella, alguien en constante movimiento para volver de cada muerte. Estaba bien en su casa, bailando con sus amigos. Solo lamentaba haber fumado demasiado. Eso la cansaba más de la cuenta. Dejar el cigarro costaba, pero no era algo imposible. Tenía que ver con el desapegarse. Aunque había bailado ya bastante con Horacio, se mostraba inhibida y poco libre como para expresar lo que ella sentía con la música y el baile, como era su costumbre. La mujer de este era bastante convencional y sujeta a pautas algo rígidas que revelaban el tipo de relación que tenían ellos. Cassandra
No sentía nada especial por él, aparte de la confianza y amistad que diariamente le ofrecía en su trabajo dentro del periódico. Notaba la rigidez de estos adultos disfrazados y pensó que si hubieran sido niños tal vez se habrían atrevido a jugar un poco más. Ni siquiera un disfraz era capaz de romper la seriedad que los revestía como personas. A veces, los bloqueos en la vida son demasiado potentes para un retorno a la niñez juguetona. Si bien disfrutaron la fiesta, su empeño en reproducir sus antiguos encuentros de este tipo resultó siendo solo una lejana aproximación a lo que había vivido años atrás. En ese instante, se dio cuenta de lo cansada que estaba y de cuánto bien le haría dormir relajada. Pensó que no sería mala idea tomarse unas vacaciones de sol en una playa mexicana.